De regreso con ustedes en sus hogares y en nuestro programa 40 y más. Hoy con nuestro tema, la homosexualidad, una enfermedad o rechazo. En esta ocasión tenemos a la licenciada Carmen Virginia Rodríguez de Pernas, quien será la persona que ocupará estos asientos en nuestro primer segmento para hablar del tema que nos atañe. Bienvenida, licenciada, ¿cómo se siente? Bien, gracias, Carmen Rosa, feliz de estar aquí. Gracias por aceptar nuestra invitación, para nosotros es un honor. Gracias. Licenciada, yo quiero que me diga, ¿qué es en realidad la homosexualidad? ¿Es una enfermedad? ¿Es genética? ¿Es una conducta? ¿Qué es la homosexualidad? Bien, mira, lo primero es que definitivamente no es una enfermedad y no es una patología. Durante años estuvo dentro de lo que es el manual de diagnóstico de trastornos mentales como tal. Después de cambiarle mucho el nombre a diferentes patologías, en el año 73, si mi memoria no me falla, definitivamente fue erradicado el término como un trastorno per se, no es un trastorno. Si nos vamos más atrás, tenemos al padre de la psicología, el doctor Freud, que primero definió la homosexualidad como una aberración y obviamente se veía como un trastorno y una patología. Más adelante él rectificó en varios de sus escritos y rectificó que no era una patología. Entonces, si partimos de ahí hacia lo que es la modernidad, ¿no? Lo que estamos viviendo hoy día, el término ya no se usa como una enfermedad, sino como la persona no elige, la persona no dice yo quiero ser, sino que eso viene. Eso le quiero preguntar, ¿de dónde viene? ¿Tiene que ver la genética en esto o no? Mira, hay grandes debates sobre el tema, pero definitivamente no es algo que es posiblemente unicausal. Es algo que la sexualidad del ser humano se va construyendo, ¿ok? Así mismo como vamos creciendo, nosotros nos vamos formando y esa sexualidad va con nosotros, nace con nosotros y muere con nosotros. Ese es un instinto natural desde que el niño nace. La sexualidad nace y muere. Ahora, lo que es la preferencia, igual, o sea, se va desarrollando. Hay muchas teorías, hay teorías que son sociales, hay teorías que hablan de lo que es la parte fisiológica, a nivel biológico, y de hecho se han hecho estudios a nivel neurológico y a nivel de los cerebros, por ejemplo, en personas, en hombres heterosexuales y en hombres homosexuales, y se ha detectado que hay diferencias en lo que son partes del cerebro, asemejándose en muchas partes, por ejemplo, el cerebro de un homosexual, en algunas partes con lo de la mujer. Entonces tú dices ahí, bueno, entonces eso es, ¿lo elijo o ese es mi físico? Sí, porque se escucha mucho, principalmente en el medio de las madres, que el niño presentó desde pequeño gestos o atracción hacia cosas que son para niñas, por ejemplo. Pero muchas veces también he oído que si hay algún problema hormonal que puede conllevar a una criatura a, vamos a llamar, a tirarse, no digamos, sino a dirigirse, todo lo contrario, al género que representa. Eso es, ahí ya empezamos a hablar de lo que es la preferencia, y tú bien lo hablaste, o sea, a nivel, por ejemplo, biológico, se da el caso de que sí, de que hay niños que desde pequeños, por ejemplo, tienen tendencias. No necesariamente eso va a determinar que el niño sea o la niña sea homosexual o no. De hecho, yo siempre hablo cuando se tocan temas, por ejemplo, en debates, sobre todo con aquellas personas que son homofóbicas, que eso es otro tema. Sí. Pero, por ejemplo, yo les planteo, o sea, una persona homosexual, llámese lesbiana u homosexual, varón, ¿son productos de un matrimonio o de una unión gay o son productos de una familia heterosexual? Entonces, eso dentro del gran debate ya que es si los homosexuales pueden o no pueden adoptar porque creen que es simplemente una conducta aprendida. No es una conducta aprendida, si eso vamos, porque normalmente tenemos estas personas que son homosexuales producto de un papá o una mamá, muchas veces matrimonios, entre comillas, normales, y tienen a quién copian. Pero eso es muy bueno porque hay muchos padres, principalmente el hombre,
porque yo siempre he dicho que nuestra sociedad es un poco machista, por no decir completa, tiende a rechazar automáticamente un caso de un hijo, principalmente cuando se trata de varones, que sea de tendencia homosexual, porque él como varón, como macho, no puede darse el lujo de aceptar ahí entramos esta ya condición. en la parte social. Yo creo que eso va muy ligado a miedos, va ligado a vergüenzas a nivel de lo que la sociedad exige. ¿Cuál es el parámetro? ¿Qué es lo que se exige de nosotros como seres humanos dentro de una sociedad? Bueno, que nos casemos, que tengamos hijos y luego seamos abuelos y esa sea lo que es la secuencia eso es lo que la sociedad nos exige. Mira, siempre recuerdo, estuve en una conferencia magistral con una terapeuta familiar que creó una terapia excelente de Palo Alto y estuvo aquí. Y esa persona comenzó a escribir en el año 60, ¿okay? Sobre lo que es la teoría desde su punto de vista en cuanto a la terapia familiar. Y de escucharla en el año 2000 algo sobre lo que es la concepción de la familia y cómo hoy ha cambiado, precisamente porque ahora tenemos más apertura, porque tenemos ahora diferentes tipos de familia. O sea, antes se exigía de la sociedad que fuera mamá, papá y los hijos. Ahora, de repente tú llegas a un preescolar y tú te vas a encontrar, y eso es inevitable, de encontrar dos mamás. De hecho, aquí estamos o dos papás. Y eso tenemos que también revisarlo, porque esa es la parte social. Tú decías, bueno, cuando un papá se le plantea una situación así y quiere negarlo totalmente, ojo, porque normalmente ese rechazo, que es un rechazo por la parte normalmente social, tiene que ver con sus propios miedos, tiene que ver con... O sea, del padre. Del padre, claro, o sea, no está, ni ha hecho ese aprendizaje, ni ha dado ese salto de entender que eso no es solamente lo que es la familia como tal. Mi hijo no va a casarse, mi hijo no me va a dar un nieto, y peor aún, si es el único varón en la familia. Eso trae una crisis a nivel familiar. Entonces... por eso, excúsame, licenciada, es por eso que en la mayoría de los casos de las personas que tienen estas tendencias homosexuales se reprimen en su decisión por el temor a ser rechazado en su mismo núcleo familiar. Claro, mira, fíjate qué pasa, cuando la persona tiene esa preferencia y, como dicen, está dentro del closet, que así es el término. El término está dentro del closet, puede observar muchas cosas sin descubrirse. Por ejemplo, hay chistes que son chistes, yo digo muchas veces un humor negro, sí, que tiene que ver con los homosexuales, cómo la persona se burla cuando un niño tiene un ademán. Un ademán, exacto. Entonces, el que está reprimido porque no se atreve, tiene que prepararse para enfrentar eso y defender su posición con dignidad y con todo lo que le compete como ser humano. Entonces, no todo el mundo o no todas las personas están en la disposición de sentirse rechazados, porque hay un rechazo, sí, en principio. Es un rechazo social a nivel mundial, sí, eso es un rechazo. Va muy ligado en la concepción de las personas, inclusive en casos de aberraciones, está ligado a pornografías. O sea, se piensa que si hay esa tendencia, una cosa va de la mano con la otra. Entonces yo siempre digo, mira, ¿qué es más insultante a mi persona yo en un sitio público? Una pareja de gay que se está demostrando cariño simplemente hablando, conversando, y tú notas una camaradería, o una pareja de heterosexuales que está demostrándose cariño porque son heterosexuales de una manera vulgar. Entonces, claro. Tú dices, entonces, ¿cuál de las dos? ¿Quién es que está ejerciendo la ofensa? Exacto. Eso es cierto. Entonces, tú me hiciste una pregunta en cuanto, volviendo a ese rechazo, cuando hay un familiar dentro del núcleo familiar que dice, bueno, tú sabes que mami, tú sabes que papi, yo soy gay. Pero ese es un tema que yo quiero que tú me amplíes un poquito. Y yo tengo que irme a una pausa comercial, como sucede en la televisión. Ustedes, por favor, no se muevan de sus asientos, porque todo lo que tiene que decir la licenciada ahora yo creo que todavía es más importante de lo que hemos hablado. Ya regresamos en breve.
Laboratorio Orbis, distribuidores de productos que se hacen presente día a día en nuestro hogar. Son representantes del agua Orbis, cremas Aide para su bebé, vitaminas, vacunas y mucho más. En fin, hablar de Laboratorio Orbis es pensar en el bienestar de nuestras familias. Ubicado en la zona industrial de Herrera con el teléfono 809-537-7474. Hablar de Laboratorio Orbis es sencillamente sinónimo de salud.